Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a su programa Misterio de Fe. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús de María. Gracias a Dios que nos permite reunirnos nuevamente en este día y estamos en la Lección Divina, que es la lectura creyente de la Palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo, para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. Y en esto tenemos los pasos de la Lección Divina. Primer paso, invocación al Espíritu Santo. Segundo paso, lectura de la palabra. Tercer paso, lectura de la palabra, meditación, oración, contemplación y compromiso. Y después estamos viendo cada uno de estos pasos. Estamos en el primero, que es la invocación al Espíritu Santo. ¿Esto qué es? Bueno, pues es dejar que el Espíritu Santo nos dirija, nos vaya marcando la dirección, nos dé de la fuerza, nos dé todo lo que necesitamos para ser esos verdaderos cristianos. Y tenemos que dentro de Beto, ¿le puedes bajar un poquito aquí al audio? Porque, sí, acá está el control. Tenemos entonces los pasos de la invocación al Espíritu Santo. Primero, fe y apertura. Segundo, gracias. Segundo, pureza de corazón. Tercero, desprendimiento y docilidad. Cuarto, espíritu de oración. Quinto, conversión continua. Sexto, comunión con la Iglesia, que es esta oportunidad que tenemos de poder estar haciendo pues este proceso. Hemos visto ya la fe y la apertura, hemos visto ya la pureza de corazón, hemos visto ya el desprendimiento y la docilidad, hemos visto ya el espíritu de oración y estamos ahorita en este otro, que es la conversión continua. Hemos visto diferentes elementos para esta conversión continua, que es la transformación. Y hemos visto que hay elementos importantes y que tiene que ver con una continua combate espiritual. Si yo no me dedico a combatir, y hablábamos de las victorias temporales, las personas de éxito tienen trabajo, tienen familia, son famosos, realizan grandes actos, son reconocidos mundialmente, pero leíamos a Proverbios que si no hay la conquista interior, pues ¿de qué me sirve conquistar el mundo? Y leíamos de Proverbios precisamente cómo le es más grato a Dios el que es más grande a los ojos de Dios el que se conquista a sí mismo en su interior que aquel que conquista el mundo entero o conquista ciudades. Y hablábamos también de que hay santos que no hicieron nada exteriormente extraordinario, pero que fueron grandes a los ojos de Dios. Hablamos de una Santa Faustina Kowalska, un San Martín de Porres, y hablábamos también de santos que hicieron grandes cosas, un San Juan Pablo II, reconocido mundialmente, reconocido por líderes, por hombres, mujeres, pero lo más importante son sus conquistas interiores, que es el no dejarnos arrastrar, ¿sí?, con toda esta situación de no dejarnos conquistar. Y decíamos, quien se domina a sí mismo vale más quien domina una ciudad. Y hablar de dominar nuestras propias pasiones. Yo puedo hacer una obra de caridad, yo puedo tener miles de apostolados, pero si no he aprendido a conquistar mis pasiones,
pues lo que estoy haciendo no es agradable a Dios. Aunque yo diese, dice San Pablo, aunque yo diese mi cuerpo en las llamas y que yo entregara todo, tuviera el don de esto, pero si no tengo caridad, o sea, la caridad es el acto de lo que yo hago es agradable a Dios, porque está presente el amor de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ese es el acto verdadero de caridad, está presente Dios en él. No es un acto de lástima, de pobrecito, yo voy a dar esto porque la otra persona no tiene nada que comer. Eso no es caridad, al menos no en el sentido católico, no en el sentido bíblico, donde se tiene que dar esa presencia real de Dios en los actos. Pero porque estoy conquistando mi interior, estoy conquistando todos estos elementos. Y bueno, estábamos viendo las 4 condiciones necesarias, ¿sí?, para alcanzar ese proceso de crecimiento. Estamos en conversión y transformación. O sea, la conversión, decíamos, es un cambio. Pero yo puedo tener un cambio, pero si no me mantengo y no me voy tomando la forma de Cristo, esa es la transformación, ir adquiriendo, ir siendo semejante a Cristo, pues no estoy haciendo nada, no estoy viviendo verdaderamente esa experiencia de ser cada día mejor, parecerme más a Cristo. Entonces me convierto, pero me tengo que ir transformando, o sea, cada paso que voy dando tiene que tratar de ser una conquista en donde menos mis pasiones me dominen y sea más la gracia de Dios, la voluntad de Dios. Incluso hablábamos también en el programa anterior de las pasiones desordenadas. Sí, todos tenemos pasiones, pero cuando son desordenadas, ay, compadre, cómo nos... Y poníamos el clásico ejemplo en una película, El Hombre Verde, Hulk, que así tal vez muchos de los aquí presentes se pongan, ¿no? Sí, vienen con una cara así como de pocos amigos y están enojados y ya se dejaron llevar, que quieren saber qué. Pero también decíamos cómo esta fuerza puede ser canalizada, ya no es desordenada. Y yo les preguntaba, ¿cómo se llaman los últimos días de la vida de Jesucristo? Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Toda esa fuerza canalizada hacia un objetivo, darle gloria a Dios y ganar almas para Él. Ese es el objetivo principal. Ok, y por eso veíamos en qué consiste entonces este combate, este crecimiento, esta transformación espiritual. Va a consistir en varios elementos, pero aquí vamos a hablar de 4 condiciones necesarias para ir viendo si yo me estoy transformando, para ir viendo si realmente estoy viviendo ese proceso de conversión, de transformación, para adquirir cada vez más la vida de gracia, la santidad, ¿sí? Y es precisamente, primero dijimos, la primera condición, aprender a desconfiar de nosotros mismos. Primera condición. Segunda condición, aprender a confiar en Dios, confianza en Dios. Tercera condición, ejercitar las cualidades que tenemos. Y cuarta condición, dedicarse más a la oración. Y en esto de la oración, pues ya hemos estado hablando de todos los pasos de la oración y todo esto, sale, ya lo sabemos. Pero estos 3 primeros van a ser muy importantes. Hablando del primero, que es la desconfianza que hemos de tener en nosotros mismos. ¿Sí? Cuando tú te enfrentas en una batalla, en una pelea, vamos a suponer en una pelea callejera, o alguien se metió a robar, varias personas se metieron a robar, y tú te sientes Juan Camaney, y tú vas con tu bat de béisbol, y ellos traen pistolas, y tú te sientes con la confianza, yo les voy a dar en la torre, ¿sabe qué me van a hacer a mí estos? Yo les voy a vencer. Esa es demasiada confianza en ti mismo. Tú te tienes que ubicar en tu realidad, qué tan fuerte estás, qué posibilidades hay, para poder entonces, o sea, no, yo no puedo. Como dicen en mi tierra, más vale que digan, aquí corrió, que aquí quedó. El problema es que en el combate espiritual no sucede así. En el combate espiritual lo que hacemos nosotros es que confiamos demasiado en nosotros mismos. Es más, tenemos que aprender que no
podemos confiar en nosotros. Ese es el primer error. Nada más tantito. Decía el ejemplo de aquella persona que sufre de la ludopatía, los juegos de apuesta. Vamos a suponer aquí a Cristina, que ya ven que es bien jugadora, y pues se va al casino cada fin de semana y dicen, bueno, ya no voy a ir a apostar, nada más voy a ir a ver. Pues obviamente, al estar ahí es meterse y decir, está confiando demasiado en sí mismo. Y aquí hay un serio problema. El mundo nos enseña a confiar demasiado en nosotros. Tú puedes, tú eres grande, visualízate campeón. ¿Cómo te visualizas de aquí a 5 años? Las empresas, ¿no? Cuando te contratan. A ver, ¿tú cómo te visualizas de aquí a 5 años? De aquí a 10 años. ¿Cómo te visualizas tú en este trabajo? No, pues yo ya quiero llegar a gerente. Y no es malo. El problema es que no podemos quitar esto de la vida espiritual. Nos enseñan tú lo puedes todo, nos alaban, nos aplauden, nos reconocen, y eso es bonito. Oye, que te reconozca tu pareja, lo que haces, que te reconozca tus hijos, que te reconozca la sociedad, tu patrón, las personas, te da confianza, te da seguridad. Y tengo algunas familias, bendito sea Dios, que me tocó conocerlas cuando sus hijos estaban chicos y los dos trabajaban y los niños eran un reverendo relajo, rebeldes, así. Y hablando con las mamás les decía, dedícate a esos hijos y vas a ver. Y hubo esa transformación, y ahora los niños, sin necesidad de decirles, wow, eres lo máximo, wow, eres esto, simplemente que papá le dedique tiempo, que mamá le dedicara tiempo a esos niños, se sienten seguros de sí mismos. Y saben fracasar, pero se saben levantar. Y no es cuanto a terapia, cursos de coaching y de superación personal. No, es cuestión de confianza porque se sienten amados. Y esa confianza viene de la relación de papá con mamá. Claro, tal vez muchos crecimos con esas carencias. Y entonces, pues es bonito que te ayuden, pero es peligroso porque te hacen caer en un extremo que no es saludable. Entonces, para poder trabajar en este proceso de la conversión continua, la desconfianza en nosotros mismos es sumamente necesaria. Si no hay desconfianza en nosotros mismos, no vamos a funcionar, ¿sí? Si no tengo esta condición, si no tengo esta cualidad, o sea, no solamente no podré vencer para llegar a la santidad, para ir transformándome, sino que ni siquiera lograremos vencer las más débiles tentaciones. A veces ustedes dicen, no, es que padre, pues es que a veces sí, a veces no, pero a veces sí. Lo que pasa es que como confías demasiado en ti, pues hasta lo más simple, por ejemplo, aquellas personas que ya tienen desarrollado demasiado el carácter fuerte y explosivo, ¿no? Y ya por cualquier cosa explotan, precisamente porque hay una situación en donde no han aprendido a desconfiar. Dicen, ¿cómo no, padre? Pues si es una persona insegura, temerosa, pero no estamos hablando de cuestión de carácter. Estamos hablando de la cuestión espiritual. Claro, se refleja en el carácter. Pero aquí lo importante es tratar de vencer estas cuestiones. Fíjense, vamos a leer a una mujer, una profetisa que se llama Ana, en el libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 9. Fíjense qué interesante lo que nos dice este texto. Capítulo 2, versículo 9. Guarda los pasos de sus fieles, y los malos perecen en tinieblas, pues no por la fuerza triunfa el hombre. Hay otra traducción que dice, no triunfa el ser humano por su propia fuerza.
No triunfa el ser humano por su propia fuerza. ¿Y qué es lo que hemos perdido? El reconocimiento de que lo que yo estoy haciendo es un don de Dios. Caemos en esta situación, ¿sí? Y en otra parte, no me acuerdo quién decía, un profeta, uno de los profetas del Antiguo Testamento, que decía, yo soy fuerte, o sea, el pueblo, decía el rey, yo soy fuerte, yo puedo, ¿sí? Puedo resistir al enemigo. ¿Y qué sucedió? Fue entregado en las manos de sus opresores. Entonces tú tienes enemigos del alma, y a veces no es tu marido, aunque esté feo, o no es tu mujer, aunque esté medio hipocondriaca, no son tus suegros, no son tus vecinos. Ellos simplemente, acuérdate que a veces son instrumentos de Satanás, porque Satanás los manda para perturbarte. O sea, la situación que generan en ti, ese es el enemigo. El verdadero enemigo es Satanás, que está detrás de todo esto, y tú crees que puedes enfrentarlo con tus solas fuerzas. O ya estás tan acostumbrado a eso que lo enfrentas con tu agresión. O sea, ya hay una respuesta, ¿no? Una acción y una reacción. Pues viene acá Molcas con su carota, y pues yo también, pues ya sé que viene más, entonces ya me pongo así como que, órale, ¿sí? Porque yo lo estoy enfrentando con mis solas fuerzas, ¿sí? Por eso necesitamos que esto entre en nuestra mente y en nuestro corazón, esta gran verdad, ¿sí? Porque nosotros realmente, el planteamiento es, no somos nada, no podemos nada. Sin Dios nada podemos. Esto es lo que tenemos que ir hablando, ¿sí? En verdad no somos nada y somos pecado, somos miseria. Y tenemos una falsa estimación de nosotros mismos. Tenemos una falsa gloria de nosotros mismos, que somos algo, que podemos algo, que hacemos algo. Los verdaderos santos se reconocían nada. A mí me encanta esa película de San Martín de Porres, cuando a San Martín otro negro le decía, ¿y tú qué me dices, perro mulato? Porque él era mulato, era hijo de un criollo y de una negra. Y entonces pues él salió mulato. Y él decía, tienes razón, soy un perro mulato. ¿Qué haces cuando te humillan? ¡Ay! Falsa estimación. Qué difícil es esto. Pero si yo no tengo a Dios, obviamente voy a caer en la depresión. Si tengo a Dios, me ubico y me agarro de Dios. Cuando yo no tengo a Dios, esa humillación me hace o defenderme o caer en una depresión existencial. Me hace decir, yo no sirvo, yo no. Y ahí es donde mucha gente cae en depresiones. Cae en situaciones de buscar salir de eso a través de vicios, alcohol, droga y tantas cosas que están al pie del cañón. ¿Para qué? Para distraerte. O si no, ¿qué es lo que sucede? Tanta gente que está ahorita metida en las redes que no tiene tiempo para caer en depresión. Están constantemente estimulados. Quítales eso y se van para abajo. Esto es muy interesante, porque creyendo que nosotros somos algo, que podemos algo, que vamos a ser capaz de vencer por nuestra cuenta y por nuestras propias fuerzas. Vivir de esta manera es funesta. O sea, nos va a llevar a la condenación del alma. Nos va a llevar a unas fatales consecuencias que va a destruir no solamente mi vida, sino que a dañar a nuestros seres queridos, ¿sí? Este orgullo dañino es muy desagradable a Dios. Por eso la humillación, aceptar humillaciones es el alimento del alma. Ay, no quiero. Pero esa es la manera en la cual vas a crecer y aprender a confiar más en Dios, ¿sí? Y obviamente, vamos a ver el Salmo 30. Yo sé que no es fácil, por eso es un combate. ¿Se acuerdan que cuando empezamos dijimos, es una lucha interna?
no es contra los demás. ¿De qué te sirve conquistar todo y hacer todo y trabajar y todo si no eres capaz de conquistarte a ti mismo? Por eso vale más un hombre que se conquista a sí mismo que conquiste el mercado de compras, el trabajo y todo lo que uno a veces. Salmo 30. Salmo 30. Dice así, déjeme checar. Dice, perdón. Luego lo explicamos. Ahorita es el Salmo 30 que tiene déjeme checar cuál es de los dos. Dice, en tus manos me libras, detestas a los que veneran ídolos, pues yo me alegraré y celebraré. Es que no noté bien cuál era. Dice, no, creo que es sí, es el que tiene entre paréntesis el 29. Vamos a leerlo. Dice, te ensalzo, Yahvé, porque me has levantado. No has dejado que mis enemigos se rían de mí. Yahvé, Dios mío, te pedí auxilio y me curaste. Tú, Yahvé, sacaste mi vida del Sheol, me reanimaste cuando bajaba a la fosa. Cantad para Yahvé los que lo amáis, recordad su santidad con alabanzas. Un instante dura su ira, su favor toda una vida. Por la tarde visita de lágrimas, por la mañana gritos de júbilo. Al sentirme seguro me decía, jamás vacilaré. Fíjense, esta es la parte importante. Dice, al sentirme seguro decía, jamás vacilaré. ¿En quién está confiando? En sí mismo. Y luego más adelante, tu favor, Yahvé, me afianzaba más firme que sólidas montañas. Pero luego escondías tu rostro y quedaba todo conturbado. O sea, en el momento en que yo confío en mí, yo puedo, yo esto, no es que el Señor desaparezca, es que yo hago un lado a Dios. Y por eso yo creía, otra traducción de este mismo salmo dice, yo creía muy tranquilo, no fracasaré jamás, pero alejaste, oh Dios, tu ayuda de mi lado y caí en derrota y opresión. O sea, cuando no entiendo, ahora por eso entiendo más los salmos, entiendo más el sentido de esta situación. Y allí lo que implica la confianza completa en Dios. Por eso dice, tu favor, Yahvé, me afianzaba más firme que al sentirme seguro me decía, jamás vacilaré. Tu favor, Yahvé, me afianzaba más firme que sólidas montañas. Pero, al decir yo esto, jamás vacilaré, escondías tu rostro y quedaba todo conturbado. ¿Sí? Y ahí vuelve otra vez el salmista a decir, ya que confió más en sí mismo, dice, a ti alzo mi voz, Yahvé, a mi Dios piedad imploro. ¿Qué ganas con mi sangre? ¿Con que baje a la fosa? ¿Puede el polvo alabarte, anunciar tu verdad? Escucha, Yahvé, ten piedad de mí. Sé tú, Señor, mi auxilio. Has cambiado en danza mi lamento. Me has quitado el sayal y me has vestido de fiesta. Pero por eso mi corazón te cantará sin parar. Yahvé, Dios mío, te alabaré por siempre. Fíjense qué interesante. En la narración de este salmo, el salmista está, sí, Señor, tú eres lo máximo. El Señor lo bendice, pero ¿qué sucede? Llega un momento y dice, qué bueno soy. O sea, qué fuerza, yo no volveré a caer, yo no vacilaré. Y entonces el Señor se aparta, porque ya no estás confiando en Él. Y entonces cae, dice, conturbado, cae en esta derrota, en esta opresión, y vuelve a alabar a Dios, y vuelve a reconocer, y se le quita el sayal, o sea, el traje de luto, el traje de penitencia, de arrepentimiento, y se le pone un traje de fiesta, porque vuelve a confiar en Yahvé, no en sí mismo. Qué interesante, es un proceso obviamente nada fácil, nada fácil. Por eso, lo primero que tenemos que hacer, haz una lista de todo lo bueno que tú tienes. Porque también esto es pecado. No reconocer los dones que Dios te ha dado. Eso sería negar que tú vengas de Dios. Tienes cualidades, tienes dones. Pero por eso, toda virtud,
toda cualidad, todo bien proceder que nosotros tengamos, esa es la clave, viene de Él. Y esto lo tenemos que estar ejercitando constantemente. Esto nos ayudará a irnos convirtiendo, a irnos transformando en Cristo. Porque si no, o sea, sí tienes cualidades, tienes cosas buenas. Si no, no te hubieras casado. Si no, la gente no te querría, te admiran, te quieren. ¿Sí? Por el hecho, vamos a poner, que seas así una persona fea, físicamente, según los criterios del mundo. Pero tienes unos hijos que te aman. ¿De dónde te viene ese don? De Dios. Pero cuando la mamá se pone acá, es que yo soy tu madre, está sacando a Dios. O sea, esa cualidad, ese gesto, esos actos que tú puedes hacer de bondad, de misericordia, pues todo esto, ¿de quién vienen? Proceden de Dios. Porque nosotros mismos, nada de nosotros, podemos decir que es por cuenta nuestra. Vamos a ver qué nos dice Filipenses de San Pablo. Está ya por la página 1720 y tantos. Capítulo 2. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 13. Vamos a leerlo desde el 12. Desde el 12. Dice así: así pues, queridos míos, de la misma manera que habéis obedecido siempre, no solo cuando estaba presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, trabajad con sumo cuidado por vuestra salvación. Versículo 13. Pues es Dios quien, por su benevolencia, realiza en vosotros el querer y el obrar. O sea, ¿de dónde viene mi querer? ¿De dónde viene mi obrar? De Dios. De Dios. El que de repente te dé algo porque ves a una persona necesidad, le voy a ayudar. ¿De dónde te viene? De Dios. El que le ayuden al sacerdote en algo, ¿de dónde les viene? De Dios. El problema es cuando, por ejemplo, haces algo por alguien y crees que viene de ti. Cuando crees que viene de ti, ¿qué es lo que vas a esperar? Una recompensa. Qué bonito es cuando te dicen gracias. Qué feo cuando te dicen nada y hasta se portan así como que te tardaste. Oye, sí nos damos cuenta. O sea, yo espero un pago, al menos una sonrisita. A lo mejor el día de mañana yo pido un favor, pues que se me devuelva el favor, o al menos el reconocimiento. Por eso, si yo no entiendo esto, para que vean hasta dónde nosotros confiamos más en nosotros, en lo que nosotros hacemos, y creemos que es obra nuestra. ¿Sí? Cuando por X o por Z, no sé, se le olvida a tu pareja, a tus hijos, a tus amigos, tu cumpleaños, o no sé, algo así, y tú dices, ay, oye, qué gachos, ¿no? Pues, y con todo respeto, a veces las mujeres en eso hacen un drama, también algunos hombres, pero qué triste es cuando no entendemos el proceso de la desconfianza en nosotros. Si yo hago un acto de amor, si yo hago un acto de caridad y no me lo agradecen a mí, ¿a quién no se lo están agradeciendo? A Dios. Y si se lo agradecen a Dios y no me dicen nada a mí, ¿cuál es el problema? De todas maneras, yo solamente soy mensajero, soy portador de algo que no es mío. Pero como confío demasiado en mí, espero demasiado en mí,
y hago muchas cosas para que se me reconozca, entonces ahí es donde estamos perdiendo, porque no estamos entendiendo la desconfianza en nosotros mismos. ¿Sí va quedando más claro? Ok, por eso toda nuestra capacidad viene de Dios. Que esto nos quede grabado. Toda mi capacidad viene de Dios. Todo obrar y todo querer proviene de Dios. Obviamente estamos hablando del obrar bien, del querer bien, porque estás golpeando a tu mujer, es que Dios lo puso en mi corazón. No. Estamos hablando del obrar y del querer bien, ¿sí? Porque por nuestras solas fuerzas, ¿qué podemos esperar? O sea, si yo lo hago por mí mismo, maldad, pecado, opresión, herir, maltratar, o sea, todo. Solo yo, no se puede esperar nada bueno. Claro, hay personas que no creen en Dios y hacen cosas buenas, pero aún así, ¿eso de dónde viene? De Dios. De Dios. Por eso cuando hay una costumbre antigua que se decía, gracias a Dios. Cuando te dan las gracias, dale las gracias a Dios. La gloria a Dios. Porque yo solamente soy portador de una gracia, de un don, de un obrar, de un querer que Dios ha puesto en mí para servirte a ti. Qué hermoso que sería así el matrimonio, ¿no? Así en donde el esposo o la esposa hacen todo, y si no le agradecen, ay padre, pero ¿es tu obrar? No, es el obrar de Dios a través de ti. Claro, estamos hablando de niveles de santidad, estamos hablando de personas que desean ser santas, que buscan la santidad. Cuando no buscamos la santidad, pues buscamos otros elementos. Ahora, ¿cómo puedo lograr esta desconfianza? Bueno, ok, a partir de ahora ya no voy a confiar en mí. No, chato, no lo puedes lograr tú. Esto es un regalo del cielo. Pero hay que pedirlo. Hay que pedirlo. Esa desconfianza no viene solamente porque si no caerías en una depresión, caerías en una situación en donde tú mismo, un pensamiento negativo, no sirvo, soy una basura, no sirvo, soy una basura. Pues obviamente es una persona que va a caer en situaciones de depresión. Es un don del cielo que hay que estar pidiendo. Y Dios la concede a las almas que están dispuestas a buscar la santidad. Dios la concede, pero hay que pedirla constantemente. Si yo no la pido, no funciono. Acuérdense, la oración de esto lo vimos hace 2 programas de San Francisco de Asís, que decía, conózcate a ti, Señor, conózcame a mí. O sea, conocer mis miserias, conocer mis condiciones y humillarme delante de Dios y pedirle, Señor, que no confíe en mí. Haz que yo no confíe en mí, sino en ti y en lo que tú me has dado, y que todo sea para tu gloria. Esto es lo que nos va a ayudar muchísimo, porque hasta que hay una santa, me encanta, es una de las santas que estoy leyendo, porque no era doctora, pero era naturista, y yo, que me encanta todo eso, Santa Hildegarda, con H, Santa Hildegarda, hasta tiene música tan preciosa. Busquen en YouTube, así la música de Santa Hildegarda, es alemana creo. Hildegarda es interesante, ¿no? Tiene unos libros, no sé hasta dónde sean completamente auténticos, ya están traducidos al español, pero bueno, tiene varios material interesante. Y decía esta santa, de lo único que puedo tener absoluta seguridad en cuanto a mí misma es de mi pavorosa debilidad para pecar y de mi terrible inclinación al mal. Ella era lo único que decía. De lo único que puedo tener absoluta seguridad en cuanto a mí misma, de mi pavorosa debilidad para pecar y de mi terrible inclinación al mal. Si ya sé que me voy a enfrentar a varios ladrones, si estoy solo, 911, 911, ¿sí? O saco al perro, o no sé, no confío en mis fuerzas, no confío. Por eso yo reconozco mi debilidad y todos estos elementos. Por eso
Ahora, ¿cómo Dios nos ayuda? ¿Cómo Dios nos ayuda en este proceso de desconfianza en nosotros mismos? A través de las tentaciones. Dios no manda, permite tentaciones. ¿Para qué? Para que aprendamos a tener desconfianza de nosotros mismos. Esas tentaciones casi insuperables, o que de plano no superas, es precisamente para que aprendas a desconfiar de ti y no te sientas Juan Camaney, de que ahora no va a pasar nada. Me acuerdo de esa escena de Pedro Infante en lo de los Tres Garcías, que ya está recuperado después de una borrachera, va con su paletita, va pasando por la cantina, sale un borrachito y le dice, no va a pasar, no, ya no tomo. Y dice, ¿qué? Y se queda así. Bueno, nada más voy a ver. Y se mete, y está platicando con el cantinero. Y no, y es que mi mamá, mi abuela, doña Luisa García, que la habían matado, y que quién sabe. Y dice algo ya le pone la botella, y dice, no, ya no tomo. Ay, se hubiera sentido orgulloso, doña Luisa, de usted. Sí, lástima que hasta ahora. Y dijo algo que le molestó. Y se toma la botella. Ya ve, usted tiene la culpa. Y dice el cantinero, ¿yo? Pues es precisamente cuando nosotros nos enfrentamos a las tentaciones, a las caídas humillantes, a las reacciones inesperadas. Es que yo no pensé que fuera capaz de esto. Es que yo no creí que pudiera llegar a esto. Es cuando precisamente estas inclinaciones inconfesables, estas inclinaciones tan denigrantes, ¿sí?, que nos lleva incluso a la famosa noche oscura que menciona San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Ávila, que ni siquiera te dan ganas de rezar, ni siquiera te da así como que rezar un Padre Nuestro y ya ni digo ir a misa o confesarte así como. ¿Para qué? Para que desde esa realidad dices, oye, ves la tempestad y no te hincas, o sea, ves en dónde estás y todavía sigues confiando en ti. Pues aprender a desconfiar de nosotros, aprender a entregarle a Dios precisamente esa incapacidad y llegar a esa convicción de nuestra impotencia e incapacidad para caminar a la perfección y la santidad si el poder de Dios no viene en nuestra ayuda. Por eso, desde las tentaciones y las caídas, Dios permite para que diga, ¿cuándo vas a entender que sí, que tú solo no puedes? Decíamos, ¿cuál es el único animal que se tropieza más de 2 veces con la misma piedra? El ser humano. ¿Por qué caer en esta realidad? Entonces, vamos a ver los remedios para poder empezar a desconfiar de nosotros mismos. Es fascinante esto, ¿sí? Primer remedio. El primer remedio es pensar y meditar. Una de las cosas que hacemos frecuentemente, pensar y meditar hasta convencernos de que por la propia y sola fuerza natural, repito, pensar y meditar hasta convencernos de que por las propias y solas fuerzas naturales, no estoy hablando de los dones sobrenaturales, sino naturales, no somos capaces de dedicarnos a obrar el bien. Repito, es pensar y meditar. Esto es algo de lo cual tendríamos que estar actualizándolo todos los días, estar en esto. Pensar y meditar hasta convencernos de que por las propias y solas fuerzas naturales no somos capaces de dedicarnos a obrar el bien y a evitar el mal. Solos no podemos. ¿Sí? Coma. Ni de comportarnos de tal manera que merezcamos entrar al reino de los cielos. Que merezcamos entrar al reino de los cielos. Hay déjeme checarlo porque debe estar aquí, no lo anoté en qué es versículo, nada más lo copié. Juan 15:5.
San Juan 15:5. No, no es esa. No. A ver, déjeme checar. Me equivoqué. Ah, sí, es Juan 15:5. A ver, dice: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí no podéis hacer nada. Esa es la pieza clave. Separados de mí no podéis hacer nada. Y es precisamente lo que nos está presentando. Este sería el primer remedio. Nos faltan otros 3, pero ya no alcanzamos. Nos quedamos en el primer remedio. ¿Cuál es? Dijimos pensar y meditar hasta convencernos de que por las propias y solas fuerzas naturales no somos capaces de dedicarnos a obrar el bien y a evitar el mal, ni de comportarnos de tal manera que merezcamos entrar al reino de los cielos. Recordando Juan 15:5. Sin mí nada podéis hacer. O sea, es la vid que se le arranca el sarmiento y el sarmiento por sí solo, pues se seca. Esto meditémoslo, profundicemos en ello para que el Señor nos conceda esta gracia. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.